Bueno, y estábamos escuchando recién Commodore, Easy, maravillosa canción. Y vamos a volver a nuestro DNU y el Pacto de Mayo y todo lo que veníamos charlando, que lo interrumpimos parcialmente, ¿no? Y habíamos llegado a estos 10 puntos que está tratando de que los gobernadores acepten y se firmen el 9 de julio. Nos quedamos en la reducción del gasto público. Y ahora vamos a hablar de una educación inicial primaria y secundaria útil, moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. No, sin duda la educación Indiscutible. se tiene que modernizar, pero tampoco nos vayamos a la otra punta, ¿no? Es decir, la escuela primaria tiene que servir para formar al chico en la costumbre de leer, en la costumbre de trabajar con las metodologías modernas que hay, pero siempre teniendo en cuenta que es la base de la educación. No puede estar ya desde esa edad dirigida hacia una sola cosa. Me parece que es muy peligroso. Un gran tema, que este título lo sintetiza bastante y habría que ver filosóficamente cómo se maneja todo esto, pero que tiene que haber esa discusión, ¿correcto? Sí, tiene que haberla porque en realidad, por más que haya mejorado la tecnología de la comunicación y todas las herramientas que hay disponible hoy para un chico, la formación, es decir, la vocación y todo lo demás, está recién un poco más grande, cuando tiene 10, 12, 15 años, ¿no? Después, bueno, saltamos al punto 5, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Sí, yo me quedé con algo con respecto al punto anterior. Aquí también hay que pensar en el sueldo de los docentes, porque no puede ser de que pretendamos modernizar la escuela, hacer esto con la escuela, lo otro, todas cosas novedosas, y nunca tocamos en serio el sueldo de los docentes. Eso siempre me ha extrañado, porque pensaba cuando era más joven y escuchaba las discusiones sobre los sueldos y demás, digo, pero el gobernador, el presidente no fueron a la escuela primaria, porque ¿cómo dejan para el último el tema del sueldo de los docentes? Siempre pareció que la maestra era como que venía de la casa, ¿no? Porque a mí me extraña... Como una madre que no cobra, ¿no? Claro, exactamente, una madre que no cobra. Entonces como que es una especie de voluntariado el que tiene la profesional que va a dar clase en los primeros años de la escuela. Es como si fuera una obligación de la maestra sin ninguna contraparte de quienes le tienen que pagar. Porque es extraño que siempre sea... Saquemos el tema sindical y eso que son... más bien de tipo exclusivamente político. Yo hablo de la realidad. Los maestros deben ganar lo que le corresponde. ¿Quién era el que decía la única realidad era qué? ¿Quién era? El jefe, el gran jefe. Su jefe. El gran jefe. Que aparte de eso, hay que recordar que falleció el 1 de julio hace 70, Muy no bien. sé cuántos años. ¿Usted lo quiere recordar? Recuérdelo. No, fue un hecho muy... vivir esos días fue un hecho muy extraño, porque había gente grande que venía de la época del primer Perón y había la juventud que estaba en contra de Perón, entonces hubo un movimiento muy extraño. Yo me acuerdo que estaba en el colegio, que cerraron el colegio y que me tuve que ir caminando. Yo iba al colegio acá en el centro y vivía en Martínez, y me tuve que ir caminando hasta Martínez. Bueno, el domingo apareció en Clarín, en la hoja de Borenstein, él narra que también le pasó lo mismo, pero él se fue y se puso en la cola que había para ir hasta el Congreso a ver el velorio. El velorio. Y entonces estuvo 2 días y dice que llovía, ¿cierto? Llovía, yo me acuerdo muy bien. Y al final se dio por abandonado, pero no le quisieron contar a nadie que habían desistido de ir, porque había al comienzo un montón de alumnos de la escuela
del Nacional, creo que era, y se iban yendo a medida que pasaban las horas, y ellos no iban a resistir hacia el final, pero no resistieron tampoco. Bueno, sigamos. Punto 5, reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos. Eso es fundamental. Promoviendo el comercio. Eso es fundamental. Yo lo veo como esto, como una cosa, es esperanza pura. Sí, sí. Qué difícil, ¿no? Que todo el mundo pague poco. Yo lo que creo que debe haber una simplificación de los impuestos. Lo que pasa es que también es injusto porque hay algunos que tienen que pagar más que otros, obviamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, el señor que tiene un kiosco que vende revistas, diarios y demás, tiene que tener un contador para poder pagar los impuestos. No, debiera haber una forma más o no pagar simple, nada, o no pagar nada. O no pagar, o tratar de pagar está el deporte, de ver quién paga menos claro. Impuestos, ¿no? También eso tenemos los argentinos. Inventamos cualquier cosa para pagar menos impuestos. Y coincidiendo con los impuestos, el punto 6 nos dice la rediscusión de la coparticipación federal. Bueno, esto sí. Para no haya más extorsión contra las provincias. Esto sí es fundamental porque la ley de coparticipación federal da los impuestos que las provincias cedieron a la nación. Sin embargo, hubo un momento en donde la nación hizo nacionales impuestos que eran provinciales, el caso del alcohol. El impuesto al alcohol era un impuesto provincial. Sin embargo, se convirtió en impuesto nacional cuando pusieron todos los impuestos. Es decir, aquellos que las provincias cedieron, porque acá lo que hay que tener en cuenta, y que nosotros no le damos ni pelota a eso, que la Argentina no fue un país que se dividió en provincias, sino fueron 13 provincias que cada una tenía su vida económica, bien, mal, peor, con caudillos, sin caudillos, pero cada una tenía su vida separada, inclusive las grandes distancias, sin caminos, con dificultades de comunicación, hacían que estuvieran bastante aisladas. Y entonces deciden hacer una nación que se llama Argentina, y lo dice la Constitución, en cumplimiento de pactos preexistentes, forman la nación argentina. Entonces, esas provincias cedieron a la nación cosas como la aduana, como supongo el impuesto a las ganancias cuando apareció, pero hubo otros impuestos que nunca los cedieron y sin embargo la nación sí los tomó y después, de acuerdo a la cara del cliente, le va repartiendo a eso creo que trata ese punto, ¿no? De evitar que ocurra eso, que sea discrecional la entrega de los fondos. Es muy difícil. El número 7, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Bueno, con respecto a los recursos naturales, ustedes saben que hoy ha habido un cambio muy brusco y muy difícil de entender con respecto a la Unión Europea, por ejemplo, que ha establecido que soja, carne, creo que leche también, no, pero soja, carne, maderas, no podrán ser introducidas en la Unión Europea si provienen de lugares donde ha habido una deforestación para hacer el cultivo. Por ejemplo, si sacaron un bosque para hacer soja, esa soja no va a poder ir a la Unión Europea vendida, ¿no? Y tampoco va a poder ir, por ejemplo, si la compra China y después China hace harina o hace algún producto y lo quiere introducir en la Unión Europea, no lo va a poder hacer porque el origen de la soja es un lugar donde hubo una forestación que fue sacada para hacer este cultivo. Forestación natural. Esta está la discusión, porque hasta ahora no ha habido diferencia entre natural y cultivo. Lo que la Argentina, lo que le está diciendo a la Unión Europea ahora, y va a haber próximamente una reunión entre los técnicos argentinos y los técnicos de la Unión Europea, para establecer
que se elimine de esa exigencia a las plantaciones forestales, porque la plantación forestal fue algo que puso el hombre y después lo corta el hombre. En cambio el bosque nativo es algo natural que viene el hombre y lo saca, ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero que haya incluido también las plantaciones en eso, se está en total desacuerdo. Hoy, aunque haya una plantación que se cortó y ahí se hizo soja, esa soja estaría prohibida de ingresar a la Unión Europea. Una reforma moderna que promueva el trabajo formal. Bueno, ese sí es difícil, ese es difícil. Acá es difícil porque es difícil porque se tienen que poner de acuerdo muchas personas que tienen intereses intermedios. Claro, y además... No que las puntas no se puedan poner de acuerdo. Y además yo creo que el sindicalismo dentro del trabajo, es decir, estar adherido a un sindicato, hay muchos intereses de ambas partes que va a ser difícil esto, ¿no? Ese es el punto donde más cuidado hay que tener con respecto a las reformas que se quieren hacer, porque tiene que ser en beneficio del trabajador y tampoco que impidan que la gente quiera ocupar. Aunque esto duele lo que voy a decir ahora, pero es una realidad. Los empresarios pagaban el 11% de jubilación. Pidieron para poder ocupar más empleados, tener mayor capacidad de cumplir, que se le bajara ese 11%. Y se bajó a 7% y no hubo un solo empleado más, No hubo un aumento de los empleados. También hay que tener cuidado con eso. Una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal, decíamos, y una reforma previsional que le dé sostenibilidad y respete a quienes han aportado. Claro, aquí es donde creo que el gobierno cometió un gravísimo error al admitir dentro del ANSES, dentro de los fondos de los que aportaron, gente que no aportó nunca. Eso debió ser atendida porque así corresponde por la edad, por la situación, etcétera, etcétera, pero con fondos del Tesoro, no con fondos de los aportes de los que aportaron para tener su jubilación, porque entonces bajó la capacidad de ANSES de pagar todo, por ejemplo, todos los juicios por jubilaciones mal pagadas. Con incluso sentencias firmes de la Corte Suprema, el ANSES no los paga y parece que no tiene forma de pagarlos porque no puede pagarlos. No los puede pagar. Entonces, habrá que esperar. Habrá que esperar. Hacer los trámites jurídicos necesarios para poder conservar el derecho y esperar. Y es lo que dice ahí, mantener el derecho de los que aportaron. Creo que es así, el ¿no? El sistema y respete a quienes aportaron. Exactamente. Y como último punto, porque ya llega el tiempo que usted nos va a abandonar, es la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Y aquí tiene usted, que tiene experiencia en esto, tiene también una gran participación, o debe tener, la Cancillería, porque es la voz y la imagen del país en todos los lugares del Hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Algo tienen que hacer. Me parece que los embajadores tienen que tener una misión. ¿Y usted cree que van a aprobar esto? ¿Usted piensa que el miércoles que viene que vamos a poder decir, bueno, qué bien, firmaron? No, esos gobernadores de la primera lista seguro van a estar ahí, van a firmar. O sea, los que no van a firmar la mitad más uno. La mitad más o uno. O van más, varios más. Algunos más que están indecisos. Me extraña que el de Neuquén no vaya a firmar porque lo ha acompañado en todo esto. Claro, sí, no sé si el de Neuquén va a ir. Está entre los indecisos, creo. Está entre los indecisos. Sí. El de Santiago, supongo que Zamora los va a acompañar. Claro, está entre los que podría sumarse. A lo mejor no pudo venir a estas reuniones, pero no lo dan como que no va a firmar. Es de los que se va a sumar, Neuquén. Sí, lo que veo que solamente firmaría en el acuerdo la gente del sector público. No va a participar el sector privado, el sector hay empresarios empresario. invitados también, pero no sé si firman.
a invitar a la celebración esto que Porque van a para hacer. mí sería fundamental que las entidades empresarias Y sí, se sumaran a esto. más bien, sí. Si no, estamos de un solo lado siempre. Vamos a ver cómo sale el acto. Bueno, es justamente el día 8 que hay alguna dificultad, porque si Argentina llega a la final de la Copa, va a estar por ahí. Semifinal es la semana que viene, ¿no? Sí, Sí, ahora es cuarto de final y semifinal. semifinal. ¿Usted sería. le tiene esperanza? Sí, sí, sí. ¿Tiene fe? Sí, sí, total. Madrecita Santa, recemos. Bueno, lo vamos a extrañar en la segunda hora. Nos vamos a ver nosotros dos el miércoles que viene y seguimos igual con más de dos en esta segunda hora. Vamos a poner música y adiós, don Rodolfo. Muchísimas gracias, don Miguel. Me está haciendo acordar, ¿se acuerdan los españoles, don Miguel? Hola, don Pepito. Hola, No, don no, ese no Pepito. era otro, ese era otro. Vamos a la música.